Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, el Evangelio de San Juan y la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos piden que revisemos nuestros esquemas eclesiásticos. Jesús se propone como el pastor, y el pastor que tiene unas ovejas, o lo que es lo mismo en un lenguaje de hoy, Jesús es el líder y tiene unos discípulos que deben ir según su mensaje. Y digo que tenemos que revisar nuestros esquemas porque nos dejamos llevar demasiado por los pastores, por los que gobiernan la Iglesia. Y no son estos los esquemas pastorales que ha propuesto la Iglesia hace ya 50 años en el Concilio Vaticano II. En la Constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, se nos da un nuevo esquema, una nueva manera de entender la eclesiología, el ministerio pastoral. El sistema piramidal, donde, y a lo que estamos acostumbrados, arriba están los que mandan y debajo están los que obedecen. Así estaba la Iglesia hasta el Vaticano II. Y se pone un sistema eclesiástico horizontal, lineal, donde todos somos iguales y los pastores están para el servicio. Célebre la frase de San Agustín, porque desde luego este sistema no es nuevo. San Agustín lo refiere espléndidamente cuando dice: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Ese para vosotros es la clave. Los pastores son los que están al servicio del pueblo de Dios. Y por tanto, el pueblo de Dios tiene su entidad peculiar. El pueblo de Dios tiene su capacidad propia como pueblo, como laicado comprometido. Estos son los discípulos, o estos somos los discípulos del Señor, aquellos que escuchamos la voz que Dios, por Jesús, que es el único pastor, quiere. Seguir la voz del pastor es escuchar la palabra de Dios. Y para eso todos tenemos que dedicarnos a esta escucha de la palabra de Dios. No somos los sacerdotes, ni son los obispos, ni los ministros los que tienen que escuchar la palabra de Dios. Somos todos. El Vaticano II nos lo ha dicho. Todos tenemos esa obligación de escuchar la palabra de Dios. Y también la responsabilidad de gobernar dentro de la Iglesia. Por supuesto que sí. No son los pastores los que gobiernan a la Iglesia. Es el pueblo de Dios el que gobierna a la Iglesia. Claro, para que vivamos este servicio, para que nos alimentemos de la palabra de Dios y seamos fieles discípulos, lo primero es que tenemos que estar a la escucha de la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios no quiere decir venir el domingo a misa a escuchar la palabra de Dios y lo que el pastor os diga. Escuchar la palabra de Dios quiere decir que todos los días
Todos los días los discípulos del Señor se acercan a la palabra, se acercan al Evangelio para ver qué me dice el Evangelio hoy a mí personalmente. Y desde ese anuncio del Evangelio que hace el propio Jesús en su palabra, yo tomo una determinación concreta para el día en el que estoy viviendo. Así es como nos conducimos por la palabra de Dios. Queridos hermanos, es muy fácil, pero es un compromiso. Es un compromiso que tenemos todos y es un compromiso sencillo. Es cuestión de coger el Evangelio del año 2013, un librito que cuesta nada, no llegará a €1. Y cada día, en cuanto en un minuto y medio es lo que tardamos en leer el Evangelio del día, eso es todo. Y escuchamos la palabra de Dios. Y ahora actuamos a lo largo del día según esa escucha de la palabra de Dios. Así es como realmente podemos ser cristianos comprometidos. Así es como podemos hablar con nuestros pastores con absoluta libertad y proponer nuestros esquemas y nuestros pensamientos y nuestro modo de entender la Iglesia. Porque nos alimentamos de la palabra de Dios. Y por eso, si algún pastor anda por el camino que no debe, el discípulo tiene que decirle: reverendo pastor, te estás pasando, no vas por el buen camino. Pero eso hay que hacerlo desde la palabra de Dios. Eso hay que hacerlo desde el alimento de la palabra de Dios. Y cuando nosotros, todos, nos alimentemos de la palabra de Dios diariamente, seamos capaces de reflexionar un instante la palabra de Dios y conducir nuestra vida por ella, entonces seremos verdaderos discípulos. Y entonces todos habremos cambiado los esquemas pastorales y habremos cambiado este esquema piramidal donde el que manda es el obispo y todos los demás a obedecer. Le decimos: señor obispo, tú uno igual que nosotros y estás para servirnos. Y con esto no me refiero a ningún obispo en concreto, sino a toda la jerarquía eclesiástica. Queridos hermanos, esta es la acción pastoral de la Iglesia y esto es lo que nos dice hoy el Evangelio, que tenemos que vivir en esta coherencia de ovejas, de fieles que siguen la voz del pastor que es Cristo. Y dice el Señor que así, viviendo de esta manera, tendremos la vida eterna. La vida eterna quiere decir no la otra vida. La vida eterna en el Evangelio de San Juan es una manera de entender esta vida que le da una profundidad especial, que le da un sentido especial a lo que hacemos, y eso tiene profundidad y eternidad, por tanto. La vida eterna es aquí y ahora. La vida eterna es nuestra manera de afrontar los problemas de la vida desde un punto de vista nuevo, el del Evangelio. Es la forma de encarar las situaciones sociales desde el punto de vista del Evangelio. Eso es vida eterna, porque es otra manera de vivir la vida. No es la manera mundana, no es la manera inmanente de vivir en este mundo, sino es una manera trascendente. Y esa trascendencia es lo que le da a cada instante de esta vida un momento de eternidad. Fijaos, queridos hermanos, si tenemos que revisar nuestros esquemas y tenemos que cambiar nuestras formas de pensar en qué es la Iglesia, cuando nosotros todos sintamos esta responsabilidad de que todos formamos la Iglesia, de que todos tenemos la obligación de escuchar la palabra de Dios, que todos tenemos que ayudarnos unos a otros para conducirnos detrás del único pastor que es Cristo. En la primera lectura, y con esto termino, hemos escuchado el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé y hemos visto cómo los judíos se rebelan contra el mensaje. Y se rebelan contra el mensaje porque les da envidia que haya tantos judíos que se están cambiando a la nueva religión. Les da envidia y montan batalla contra
los discípulos del Señor. Hacer la guerra a los que les va bien porque nos da envidia. Este es otro punto de reflexión muy importante para nuestra Iglesia actual, porque nos hacemos la guerra dentro de la propia Iglesia. Este es de la asociación X, este es de la asociación Z, este es de no sé quién, este es de... y atacamos porque no piensan como nosotros. Estos son más de derecha, aquellos son más de izquierda. Estos son más de centro, aquellos son más de arriba. Estos piensan más abajo, los otros piensan más de lado. Esto no puede ser en la Iglesia de Dios. Porque en la Iglesia de Dios tiene que haber un pensamiento plural y amplio. Y en la Iglesia de Dios tienen que entrar todos los pensamientos, sin hacernos la guerra entre nosotros. Y hay otros que irán pensando de una forma y otros irán pensando de otra. Pero mirad, la Iglesia funciona como un coche. La Iglesia necesita acelerador y freno. Si todos nos situamos en el acelerador, nos descalabramos. Y si todos nos situamos en el freno, no nos movemos y se produce el inmovilismo. Por eso tiene que haber movimientos dentro de la Iglesia que vayan frenando y otros que vayamos acelerando. Porque entre el freno y el acelerador es como realmente marcha la Iglesia. Jamás le podrá decir el acelerador al freno, no sirve para nada. Jamás podrá decirle el freno al acelerador, no sirve para nada. Porque si no fuese por los dos, el coche no se movería. Pues este coche de la Iglesia necesita de la pluralidad de pensamiento para que realmente pueda moverse. Y esta pluralidad es la que nos tiene a todos que hacer pensar y tirar hacia el mismo sitio, sabiendo que todos vamos bajo y detrás del mismo pastor, que es Jesucristo, y todos estamos con Él. Unos pensarán un poco más abiertos, otros pensarán un poco más cerrados, pero todos pensamos con la idea de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser dignas ovejas, dignos discípulos de este único pastor que es Cristo. Creo que solo Dios